Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Espero que anden muy bien, que se estén cuidando con su familia, bueno, que estén pasando lo mejor posible este periodo. El objetivo de este video es que podamos analizar y poder despejar algunas dudas que fueron surgiendo en relación a las clases con respecto al tema de la línea de tiempo y algunas cositas que me fueron consultando mediante mensajes, ¿no? en la plataforma. Bueno, arranquemos primero con el tema de la historia, ¿no? Muchos me preguntaban sobre el tema de las fuentes, ¿no? Traté de explicar mediante mensajes que las fuentes tienen dos, dos vertientes, ¿no? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias, como les dije, son todos aquellos, aquellos datos concretos, aquellos datos fehacientes con los que se va a manejar, se manejan los historiadores para poder elaborar distintos tipos de investigaciones y trabajos. Son datos bien concretos, ¿no? Hechos reales que fueron verificados, como por ejemplo, como yo había puesto de ejemplo, ¿no? Algún resto arqueológico que se puede llegar a encontrar, alguna carta, ¿no? de alguien, alguna anotación sobre el control de cosas que tenía en la casa, algún testamento, alguna, por ejemplo, también algún acta de defunción, ¿no? O una persona se va. Esos son datos concretos, hechos reales que se toman como fuentes primarias. Las fuentes secundarias son interpretaciones que se pueden llegar a hacer, esas investigaciones históricas que se hacen con estas fuentes primarias, ¿no? Se toman como, como un elemento principal las fuentes primarias para luego hacer interpretaciones sobre la misma. Por ejemplo, si yo encuentro un testamento, ¿no? que deja una persona a otra persona, vacas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la Edad Media, vacas, gallinas, ¿no? Chanchos que le deja a una persona, eso ya nos da cuenta y nosotros podemos interpretar en base a ese testamento un montón de cuestiones sobre cómo se vivía, sobre qué se alimentaban, ¿no? Un montón de cosas en relación a eso. Entonces sería ya una interpretación que ya sería una fuente secundaria que nosotros, por ejemplo, estaríamos elaborando. Espero que se haya entendido, si no cualquier cosa me vuelven a consultar. Bueno, el tema con la línea de tiempo, ¿cómo hacer una línea de tiempo? Bueno, primero que la línea de tiempo puede ser tanto horizontal como vertical. Nosotros tranquilamente podemos haber hecho esta línea, en lugar de hacer horizontal, podemos hacerla vertical. ¿Está bien? Bueno, y la historia se maneja se divide por distintas edades, ¿no? Tenemos la historia antigua, tenemos la historia de Edad Media, tenemos la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que es la que nosotros estamos actualmente. Bueno, ¿cómo se dividen esas edades? Bueno, se dividen de acuerdo a acontecimientos importantes que hayan ocurrido y que hayan marcado como un hecho trascendental en la historia. Por ejemplo, para pasar de la Edad Antigua a a la época medieval, se toma en cuenta la caída del Imperio Romano. Entre más o menos ese momento, tampoco hay un acuerdo explícito, ¿no? Sobre en qué momento se pasó de una era a otra, sino que más o menos se toma en cuenta eso. Para pasar de la Edad Media a la Edad Moderna, se toma aproximadamente siglo XI, siglo XII, bueno, y así sucesivamente van marcando hechos donde uno puede determinar el paso de una edad a otra. Pero ahora bien, nosotros como vivimos en una cultura occidental, tenemos que tomar en cuenta que lo que va a dividir las dos etapas fundamentales es el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces vamos a poner, va a ser nuestro año cero. El nacimiento de Cristo es nuestro año cero. ¿Bien? De acá, del año cero para atrás, se va a llamar antes de Cristo. AC. ¿Bien? Y del año cero para adelante se va a llamar DC. Otra cosa que me estaba olvidando de decirles es que como siempre cuando vamos en línea de tiempo, en los extremos, como el tiempo para adelante no los podemos determinar, porque en realidad no se puede determinar, siempre se le coloca una flecha. ¿Verdad? Y para el otro lado, porque también se le coloca una flecha porque no se sabe bien los millones y millones de años que tenemos atrás. Así que también podemos colocar una flecha acá. ¿Está bien? Siempre entre flechas la línea de tiempo. Otra cuestión. Para empezar a
analizar el tema de línea de tiempo, tenemos que determinar bien qué tiempo nosotros queremos marcar, ¿no? ¿Verdad? Porque acá nosotros podemos tener que marcar la línea de tiempo desde la época antigua hasta la actualidad, ¿no? En esta línea de tiempo no nos alcanzaría. Por eso nuestro margen, cuando dice bien el libro, ¿no? Calcular bien los centímetros para que sea lo más a escala posible, deberíamos determinar primero eso. ¿Está bien? Por ejemplo, en la actividad que tienen ustedes, estamos hablando de historia argentina, y estamos hablando casi de los últimos 2 siglos. O sea que para eso ustedes deberían utilizar, sacamos esto, ahora vamos a volver al tema de antes de Cristo y después de Cristo, porque nosotros vamos a ver este año lo que es historia antigua, así que eso nos va a servir. Vamos a ver el tema de historia argentina, pero por ejemplo, si tenemos que hablar del siglo XIX y el siglo XVIII, deberíamos tomar medidas relativamente parejas para los 2 siglos. Este sería el siglo XIX, este sería el siglo XX. ¿Está bien? Y acá seríamos nosotros, ¿no? Siglo XXI. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, dentro de estos parámetros de los 2 siglos que tienen que marcar, van a tratar de dividirlo en 10. ¿Está bien? Si yo tengo acá, este parámetro, divido la mitad, que sería 5, y acá voy dividiendo de 5 de 5. ¿Está bien? Para que quede lo más parejo posible. Igual no hay que tener una exactitud en base a eso, ¿no? Uno puede hacer también a ojo, como lo estoy haciendo yo, uno pueden hacer como una regla con los centímetros, pero no tiene que tener sí o sí una exactitud, tiene que tener por ahí sí una idea de escala, ¿no? Porque no van a poner a hacer un siglo chiquitito así y el otro siglo así grande, ¿no? La idea es que tenga una escala para que se entienda la línea de tiempo, ¿no? Lo importante es que se entienda. La importancia de la línea de tiempo es representar una representación temporal, ¿no? De los acontecimientos históricos. Por ejemplo, si ustedes deberían marcar la Revolución de Mayo de 1810, ¿no? Si a esto lo dividimos en 5, ¿verdad? Bueno, 1810 sería acá, y acá marcaríamos Revolución de Mayo. ¿Está bien? Pero sería 1810. Acá sería 1850, y acá sería 1900. Si ustedes quieren, por ejemplo, marcar, no me acuerdo bien los acontecimientos que teníamos que destacar. Yo sé que uno era la Revolución de Mayo. Y tienen que, por ejemplo, anotar 1916, la elección de Irigoyen, creo que tenían uno. Van a hacer lo mismo acá, van a dividirlo en 5. ¿No? Y harían en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Y como es 1916, van a ver la mitad de el primero, 1910. Este sería 1910, 1920. La mitad, un poquito más, van a anotar acá, 1916. ¿Verdad? Que sería la elección de Irigoyen, el primer presidente elegido mediante el sufragio, ¿no? Bueno, y esta es la forma de hacerla, la forma de hacer correcta con todos los acontecimientos. Por ejemplo, si queremos establecer la última que vemos es la de la vuelta a la democracia, hacemos lo mismo acá, dividimos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Dividimos en 5 esa parte de la línea. Tratamos de establecer, ¿no? Dónde pararnos. 10, ¿no? Acá tenemos, acá sería 1950, 1960, 70, sí, 80, 90. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar y elegir en la parte del 80, elegir la mitad, un poquito menos, y hacemos 1983, que es el primer gobierno democrático, ¿no? La vuelta a la democracia. Bien, espero que se haya entendido más o menos cómo tienen que hacer la actividad que yo les había enviado.
Bueno, ahora me interesaría ver otras cuestiones relacionadas con la línea de tiempo, que es lo que vamos a manejar nosotros. Esto sí me interesa que lo tengan en cuenta porque nosotros no vamos a ver, como les repito, vamos a ver esta etapa, sino que vamos a ver al antiguo. Y acá se puede llegar a complicar un poco, que es una de las actividades que le di para hacer esta semana. Guardamos un poquito. Bueno, ¿en qué se nos va a complicar? Seguramente cuando tengamos que determinar, por ejemplo, el año cero que le dije recién, ¿no? ¿Por qué? Porque este antes de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, tiende a ser confuso, ¿está bien? Por ejemplo, si nosotros vamos a marcar, voy a hacerlo con otro color, así, ¿no? Se nota un poco mejor. Vamos a marcar, principalmente no vamos a marcar años, sino vamos a marcar siglos y tiempo aproximado. Bueno, por ejemplo, este sería, vamos a marcar por siglo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Acá sería el siglo primero. Esto sería como si ustedes vieron en matemática los números negativos, ¿verdad? Sería lo mismo. Esto sería, para que ustedes piensen que estos serían los números negativos y los números positivos, ¿no? Y el año cero sería como el eje, ¿no? Que acá vamos a notar que es el nacimiento de Cristo. Eso es lo que determina el cambio de, de etapa, ¿no? Bueno, siglo 2, siglo 3, siglo 4. ¿Verdad? Y acá tenemos siglo primero, siglo segundo, siglo 4. Bueno, este sería entonces la línea de tiempo con el nacimiento de Cristo como eje para que podamos ver cómo se va cambiando luego de ese acontecimiento. Fíjense que si yo les pido que marquen ustedes, o cuando estemos hablando de alguna civilización, por ejemplo, cuando hablemos de Grecia o hablemos inclusive de la fundación de Roma, cuando empecemos a ver historia, yo les voy a decir, por ejemplo, siglo V antes de Cristo. ¿Está bien? Cuando yo digo siglo V antes de Cristo, ¿de qué año estaremos hablando? Acá tenemos 100, 200, 300, 400. ¿Está bien? Vamos a estar hablando del año 400. ¿Está bien? Vamos acá. Del año 400 antes de Cristo. ¿Está bien? Pero yo digo siglo V. Siempre cuando nosotros decimos siglo V, siglo IV, siempre usted tiene que pensar que los años son uno menos. También tiene que restarle uno para poder establecerlo. Yo digo siglo I antes de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del 0 al 100. ¿Está bien? Por ejemplo, yo diga el año 87 antes de Cristo, estoy hablando del siglo I. De este. ¿Está bien? Yo el año 87 antes de Cristo, que va a ser muy común en Roma, ¿no? En la última etapa. Estoy hablando del siglo I. ¿Está bien? Si yo digo del año, por ejemplo, del año 125, ¿no? Después de Cristo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de este periodo, ¿no? ¿Está bien? Al principio no vamos a tener que preocuparnos en relación a esto porque bueno, nosotros vamos a empezar a ver recién desde el origen de la humanidad, ¿no? Desde el ciclo de origen de la humanidad. Entonces primero no nos vamos a preocupar. Pero está bueno que lo entiendan de entrada para que cuando empecemos a hablar y empecemos a hablar de antes de Cristo, después de Cristo, o principalmente antes de Cristo, pero yo les diga principio siglo V, ¿no? Cuando veamos Egipto, que veamos, ¿no? Mucho más un periodo anterior, está muy bueno
que ya lo comprendan desde el comienzo, porque ya se le va a hacer mucho más fácil cuando veamos a futuro. Bueno, más o menos les di algunos ejemplos. Espero que les sirva la explicación de cómo hacer la línea de tiempo y cómo determinar el tiempo en la línea. Y bueno, nada, los estaremos viendo y subiré otros videos luego, si ustedes me lo piden y que para poder explicar mejor algunos temas. Así que bueno, nada, les mando un saludo y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.